Hola a todas y todos. Hoy es un día importante para la monarquía española porque se escenifica con la jura o promesa de la Constitución española por parte de la sucesora, la princesa de Asturias, esa línea de continuidad dinástica que es tan importante para las monarquías. Y a lo mejor tiene sentido hablar un poquito de la monarquía española, de la monarquía borbónica española en este día, dar tres ideas muy básicas. Antes de eso, evidentemente, no tiene mucho sentido apelar a la manifiesta contradicción entre democracia y monarquía, el hecho de que haya una persona que vaya a ostentar la jefatura del Estado por el azar genético y que a partir de ahí además se genere todo este bombo e incluso escenas de genuflexiones de todo tipo sobre su preparación, etcétera, etcétera. Creo que esto no vale ni la pena comentarlo. Es un a priori que creo que todos tenemos claro. Dicho lo cual, tres ideas muy básicas sobre la monarquía española que sí que vale la pena, creo, singularizar. La primera, la monarquía española es una anomalía histórica, una anomalía en términos comparados. No hay monarquías instauradas ni reinstauradas en el siglo XX. Esto es un anacronismo. Ocurrió en Afganistán, acabó como acabó, y ocurrió en España, ya ocurrió en algunos sitios africanos que ni siquiera eran estados, pero monarquías en el siglo XX no se instauran. El hecho de que en España ocurriera tiene mucho que ver con la transición de la dictadura franquista a la democracia y tiene mucho que ver con lo que Bruce Ackerman ha llamado la anomalía española. Bruce Ackerman, como sabéis, es probablemente el gran académico especializado en dinámicas de generación de democracia real y de manifestaciones populares de poder a partir de situaciones de evolución o de revolución. Tiene unos libros fantásticos sobre la revolución democrática americana. Bueno, y él cuenta básicamente que hay tres tipos de situaciones. Revoluciones, la americana, la francesa. Evoluciones en las que poco a poco se va ampliando el poder, por ejemplo el caso británico. Y situaciones en las que hay una democracia otorgada, impuesta, normalmente después de una guerra. Es lo que les pasó a Japón y a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y él dice, dentro de estos casos está España, es una situación extraña en la que hay una especie de democracia otorgada, impuesta por una serie de poderes fácticos que son los que organizan todo el proceso sin ninguna intervención popular, sin ningún tipo de porosidad democrática. Esto es el caso de España y es una anomalía. Y esta es la razón por la que la monarquía española está muy asociada a esas estructuras de poder y a esas dinámicas de conservación del statu quo. Es su propio origen el que lo explica. Y este origen es el que nos legó una dictadura que trata de controlar una transición a la democracia dejando ciertos espacios sin que se puedan debatir democráticamente. Y esa es la función de la democracia, formar parte de ese cerrojo. Por eso, entre otras cosas, no se pudo votar tampoco la propia existencia de una monarquía o no en nuestra Constitución. Es más, hay quien dice, no, es que la legitimidad de la monarquía viene de la Constitución. No, justamente si algo no se votaba en la Constitución era la monarquía, porque saliera lo que saliera, la monarquía iba a continuar. Como sabemos, además, el entonces presidente del gobierno, muy bien asesorado por unos equipos de norteamericanos que le hacían estudios de opinión pública, tenía claro que no había que votar la monarquía porque sabía que se perdía. Así pues, primera idea, cerrojo democrático. A eso equivale nuestra monarquía. Segunda idea, y muy importante, la regulación de la constitución de nuestra monarquía, y a fin de cuentas nuestra constitución es una constitución tardía y eso tiene ventajas. La primera y principal es que has aprendido de otras constituciones y puedes hacer una regulación mucho más presentable y mucho más moderna. Es una regulación moderna, es una regulación normal en cualquier monarquía parlamentaria constitucional en la que, si vamos al texto de la Constitución, el rey tiene funciones representativas y simbólicas y todas aquellas funciones en las que pueda tener algún elemento decisorio o algún elemento de poder asociado a la figura, la decisión real no es del rey, sino de un poder que es democrático siempre, que viene normalmente del Poder Ejecutivo, que en la figura de la Constitución aparece esta intermediación por medio de la idea del refrendo, es decir, todas las cuestiones en las que el rey tiene algún tipo de poder real, por ejemplo, ser el jefe de las Fuerzas Armadas, pues evidentemente no lo es él, sino que sus decisiones en ese sentido tienen que venir refrendadas por un poder democrático electo, que es el gobierno. Esta es la letra de la Constitución, que es impecable. Sin embargo, la práctica constitucional española, y esta sería la segunda idea, una lejanía en la práctica de lo que es el consenso democrático occidental al respecto, es que al rey se le dan espacios decisorios absolutamente gratuitos, innecesarios y perturbadores. Lo hemos visto en ocasiones cuando el rey, por ejemplo, se ha permitido el lujo de salir a dictar la política al gobierno o a los poderes, como el Poder Judicial, como hizo en su famoso discurso del 3 de octubre de 2017, hecho sin atender a lo que quería el gobierno democrático y legítimo de entonces de España, que tenía una postura de mayor moderación y de contención respecto a la situación producida en Cataluña. Lo hemos visto recientemente de forma totalmente gratuita y necesaria con las distintas situaciones de conflicto que se han producido en cuanto a investiduras, en las que se ha hecho una interpretación constitucional en la que se le ha
permitido al rey ser él el que decida quién tiene que ser el candidato a la investidura cuando hay una presidenta del Congreso que es la que tiene la legitimidad democrática indirecta, porque la han elegido los parlamentarios, para, haciendo la ronda de consultas, poder decidir quién es el que tiene más poder. Y esto puede parecer en ocasiones poco importante. En el caso de Cataluña, en octubre de 2017, no lo fue. En el caso de las investiduras, en cualquier momento podemos tener un descarrilamiento, porque, por ejemplo, la ocurrencia de permitir o proponer para la investidura a un candidato que manifiestamente no tenía los apoyos y que solo los podía tener hipotéticamente en el caso de que hubiera movimientos de transfugismo, esta posible operación de transfugismo solo habría podido ser posible gracias a esa extemporánea intervención del rey, que se produce por un consenso interpretativo constitucional absurdo, irracional, contrario a la letra y al espíritu de la Constitución y contrario a lo que es la pauta en el entorno comparado, que es darle al rey la capacidad de decidir cosas que no le corresponden, porque no es un poder democrático. Y en una monarquía parlamentaria solo tiene sentido esa monarquía parlamentaria si el poder solo tiene funciones estrictamente simbólicas y de representación y no ningún ejercicio del poder real. Esa idea famosa del rey reina pero no gobierna. No tiene que tener poder de decisión. Pero resulta que nosotros en España tenemos una constitución con esa letra y ese espíritu, pero va a haber una interpretación que es de pleitesía absurda al monarca por parte de nuestros poderes establecidos, muy cómodos con esa figura de cerrojo democrático y de conservación del statu quo, que a cambio tienen estas diferencias con él que pueden ser perturbadoras. Y en consecuencia de la primera y de la segunda característica que hemos comentado, se deduce la tercera. Y es que la monarquía en España a día de hoy es una institución divisiva. Es una institución divisiva por esta anomalía, imposición no porosa democráticamente, cerrojo democrático, atribución de poderes que no tendrían que ser suyos y que él asume en ocasiones porque el consenso interpretativo se los da y en ocasiones porque los asume él porque por su ideología no podía consentir, por ejemplo, lo que había ocurrido en Cataluña y no podía dejar que los poderes funcionaran con normalidad. La consecuencia de estas dos situaciones es que estamos ante una figura divisiva, como se demuestra hoy, con la ausencia de partidos políticos que representan a un 25% del electorado del juramento de la sucesora, porque la sociedad española tiene correctamente identificada a la monarquía como una monarquía de parte sustentada por un bloque monárquico de 3 partidos, esencialmente, Vox, el Partido Popular y el PSOE, que comparten una posición, al menos respecto a sus élites. El electorado del Partido Socialista sabemos que está muy dividido, pero en consonancia con esa figura de bloqueo democrático, las élites del Partido Socialista tienen muy clara su apuesta monárquica, y esto es lo que a día de hoy mantiene a una monarquía que es más perturbadora que otra cosa, no resuelve ningún problema y además introduce división en la sociedad española. Creo que conviene hoy recordar estas 3 notas: cerrojo democrático, imposición desde arriba, interpretación constitucional absurda que le da poderes incoherentes con lo que tiene que ser una democracia moderna, una monarquía moderna que puede reinar pero no gobernar, y tercero, como consecuencia de todo ello, institución profundamente divisiva, perturbadora y disfuncional. No aporta nada y lo único que puede generar son problemas. Creo que conviene hoy recordarlo, y ya que estamos, y junto a la nota 0 que decíamos de la absurdidad democrática de esto, qué angustia da todo el boato falso, ridículo, y toda esta situación de peloterío rancio, que además de todo lo dicho, encima es que genera mucho cringe, que se dice ahora, y se aguanta bastante mal. Pues nada, hasta luego, un abrazo.